I saw you last night, got the old... Si debo buscar alguna palabra que defina a nuestro invitado de esta noche, no se me ocurre ninguna más apropiada que la de pastor, sacerdote, persona cercana, afectiva, dialogante y obispo de Huelva. Buenas noches, don José Vilaplana. Buenas noches. ¿Algo que añadir a esta breve presentación? Bueno, me siento pastor por mi misión y también con unas raíces pastoriles por pertenecer a un pueblo pequeño, un mundo rural, donde pude conocer pues, el mundo del campo, de la ganadería. O sea que en ese sentido, por mis raíces está la experiencia de pastor y ahora mi misión yo creo que es lo que mejor la define. ¿Cómo le gusta el café al señor obispo? Porque eso dicen que suele definir un poco a las personas. Bueno, yo he estado en Italia y entonces Italia marca una calidad del café que siempre la ves como la referencia fundamental. Lo tomo por la mañana, pero después ya menos. Yo quiero comenzar esta entrevista recordando que hace 5 años tuve el placer de compartir pues, 40 o 50 minutos en su despacho para conocerle y hacerle esta misma entrevista para Unirradio, la radio de la universidad. Recuerdo que su secretario tuvo que entrar a decirnos que los 10 minutos ya se habían convertido en 50 y que había más personas esperando audiencia. Y yo pues le tengo que confesar sinceramente que aquel día su afectividad, su cercanía y su afecto, sinceramente, de manera personal me conquistó. Y yo, como aquella entrevista tuvo tan buen pie, pues yo le voy a empezar esta con lo mismo que le leí aquel día. Y yo aquel día le dije que en los años 60, yo era un estudiante, y gané un concurso de redacción del día del seminario. Y que me dieron 400 pesetas de premio, que me resolvió en aquella época, un viaje de estudios de aquel verano. Y le dije que el artículo aquel que resultó ganador, pues comenzaba y finalizaba con esta frase que le voy a leer. Ven y sígueme, y María de Magdala abandonó su cántara para seguir al Nazareno de mirada dulce y cabellos largos. Y yo le pregunto, ¿qué tuvo que ver en su decisión de seguir ese camino un calendario de bolsillo? Pues sí, veo que lo recuerda bien, efectivamente. Yo, entre los recuerdos que tengo del inicio de mi vocación está un calendario de bolsillo que tenía la foto de un sacerdote dando la comunión a un niño enfermo y a pie de foto la frase «Tú podrías ser uno de estos». Yo supongo que ese calendario lo recibieron muchos chavales de mi pueblo, pero bueno, a mí la frase se me grabó en el corazón, podría ser uno de estos que acerca a Jesucristo a la gente. Y eso fue para mí decisivo y curiosamente cuando ahora intento ver toda mi vida, pues eso es lo que he intentado, acercar a Jesucristo a la gente, no tengo otro objetivo. Don José, hay momentos en la vida de las personas que están precedidos por circunstancias especialmente entrañables. Me explico. Un antiguo obispo de Huelva, don José María García de la Higuera, ordena como subdiácono, como diácono y como sacerdote para un futuro obispo de Huelva. Pues la verdad es que sí. Ayer mismo estuve en el monasterio de las Oblatas cogiendo el báculo que yo vi que mi arzobispo de Valencia utilizaba cuando me ordenaba yo. Y esto, pues la verdad es que es para mí una responsabilidad muy grande, porque yo tengo una gran admiración por don José María García de la Higuera. Él me ordena de subdiácono, de diácono, y yo siempre digo que de cura a medias, porque en la ordenación sacerdotal fue con motivo de un congreso eucarístico, lo presidió el cardenal Tavera como enviado del Papa, y don José María fue el que me ungió las manos con el Santo Crisma. Pero bueno, la verdad ha sido el arzobispo del arranque de mi ministerio. Y además confiaba mucho en usted, lo nombra rector del seminario menor. Pues sí, un poco pronto fue eso, un poco pronto. Yo llevaba apenas 2 años y medio de coadjutor en una parroquia y me nombró rector del seminario menor. Y ahí es donde yo tuve mayor relación con don José María, porque él venía mucho al seminario, venía cuando ya estaba delicado de salud, y recuerdo mucho el esfuerzo que él hacía por estar cerca de los chicos. Siempre decía, ¿hay algún chico enfermo, algún resfriado y tal? Y arrastrando la pierna iba a visitar al chico a la habitación. Y bueno, la verdad es que
Después esto me permitió estar con él hasta cuando prácticamente ya no podía hablar y le contaba yo cosas y veía cómo sonreía. El Monseñor García Leiguera, yo le puedo decir que era una persona muy querida, especialmente querida en Huelva. Bueno, ¿y cómo recuerda usted la época entrañable de cura de pueblo? Pues yo de cura de pueblo tengo un recuerdo, primero breve, porque no lo pude disfrutar mucho. Muy pronto también me nombraron obispo y muchos años estuve de rector del seminario menor. Pero ahora es lo que más añoro. ¿Por qué? Pues porque el cura de pueblo es una persona que es testigo del nacimiento de una criatura, de la enfermedad de una familia, de la boda de los jóvenes, del entierro del abuelo. Es decir, te permite un acompañamiento de las personas y de las familias muy cercano, y a mí esto siempre me ha parecido una de las tareas más hermosas, que intento no perderla siendo obispo. Antes de continuar, don José, ¿en qué punto de la travesía por su vida se encuentra? Pues yo creo que estoy tomando conciencia de que no soy joven. Yo siempre me he considerado joven. Yo le tengo que hacer un inciso. Somos los dos cosechas del 44. Pues del 44, pues ya tenemos que pensar que todavía tenemos ahí la juventud. Ese vino no tiene todavía mucha solera, nos queda mucho envejecimiento en morir. Sí, eso es verdad, pero es verdad que uno toma conciencia de que, bueno, de que has recorrido una etapa de tu vida bastante larga. Yo creo que lo que más valoro ahora de esta trayectoria y de este punto es que yo por lo menos me encuentro muy lleno de personas. Es decir, el recorrido de la vida me ha llenado mucho el corazón de personas y entonces es una experiencia que agradezco y que te hace sentir responsable y sobre todo pues dando gracias a Dios por haber encontrado tanta gente buena en el camino. ¿Y cómo se vive desde la calma que ofrece la espiritualidad este mundo de prisa, un mundo de carreras? Ha desaparecido el tiempo calmoso y cercano de las tertulias. Vivimos en una época donde definitivamente las pequeñas cosas parecen que han pasado a un segundo plano. Pues a mí esto me hace sufrir, sinceramente, cuando veo, por ejemplo, que muchos jóvenes quizás pues no han tenido ocasión de contemplar una noche estrellada o un amanecer, o ver cómo maduran las uvas o el proceso del trigo. Es decir, a mí eso me duele, como que hemos perdido una universidad de la naturaleza que ahora, pues bueno, yo creo que está muy metida en papel de celofán o en plástico, ¿no? Es decir, un pan que uno ha visto amasar. A mí me parece que no hay que ser romántico de épocas anteriores, pero sí guardar las cosas buenas de las épocas anteriores, y sí diría que me parece un déficit muy grande de humanidad el no tener suficiente calma para trabajar el interior. Y en su propia vida interior, en su sacerdocio, ¿qué es para usted? ¿Es un medio, es un fin, es un tránsito o lo es todo? Sí, para mí el sacerdocio ha sido una llamada y una misión. O sea, uno es consciente de que el sacerdocio, al fin y al cabo, es la respuesta a una llamada que te ha sorprendido, que te ha lanzado a una misión, y esa misión acaba siendo toda tu vida. O sea, vives para la misión y tu vida misma es la misión. Y la misión, pues como os decía antes, es ofrecer el rostro amoroso de Dios, mostrado en Jesucristo, de una manera lo más cercana posible para que las personas puedan conocerlo, amarlo y seguirlo. Parece que cada vez menos los españoles se identifican, se proclaman como católicos abiertamente, al menos como católico practicante. ¿Qué ha evolucionado desde su punto de vista para esa deriva espiritual de las nuevas generaciones? Esa deriva es muy compleja. Yo pienso que ahora, por ejemplo, en las encuestas el sentimiento católico está y está muy presente. Quizás el decir yo soy creyente pero no practicante es que se ha dado más fuerza al sentimiento, a un sentimiento subjetivo, que a un cierto compromiso objetivo y más plasmado en la realidad.
A mí me parece que es muy complejo el análisis de por qué ha ocurrido esto, pues yo creo que desde la irrupción de los medios de comunicación, de los medios técnicos, yo lo comparo mucho con la familia. A veces cuando me hablan de los problemas, cómo vivo este problema dentro de la iglesia, digo, pues como tú vives el problema de tus hijos en la familia. O sea, antes no era difícil que la familia se sentara a comer un domingo, hoy a veces para ponernos de acuerdo y podernos sentar a la mesa, es decir, la sociedad se ha hecho compleja y quizás un elemento que también ha influido es que habíamos puesto mucho acento en lo que tradicionalmente habíamos recibido y quizás no cultivamos suficientemente la personalización de la fe para responder a los nuevos retos. Y yo creo que esto viene muy bien para la siguiente pregunta, que es una reflexión suya. ¿Debemos distinguir entre religiosidad practicante y cultura religiosa? ¿Recuerda esa frase? Sí, porque yo pienso que hay en este momento, es decir, ver solo como cultura religiosa, sin entrar en lo que es la vivencia de la fe, yo lo comparo muchas veces con un árbol sin raíces, que puede acabar disecado y como muestra de un museo, pero faltarle vida. Entonces, a mí me parece que la auténtica cultura religiosa es la que se vive desde dentro y se expresa. Pero si nos quedamos en la expresión con un déficit fuerte de raíz, estamos poniendo en peligro la misma cultura religiosa. Yo decía que a veces visitando iglesias o catedrales nos podemos encontrar con que se descubre la fe a veces más mirando a los que rezan en silencio que contemplando las paredes o la propia iglesia o la propia catedral en sí. Pues te puedo contar una experiencia que es magnífica y yo comento muchas veces. Una de las patronas nuevas de Europa es Edith Stein. Edith Stein es una mujer judía que pierde la fe, después es profesora en una universidad, secretaria de un filósofo, y es una buscadora de Dios, y lo que le ayuda en su conversión un día es entrar en una iglesia donde ella entró para ver un poco el arte, pero descubrió una señora que venía del mercado con la cesta bajo el brazo y que estaba orando ante el Santísimo, y ella le observó el rostro y dijo, nunca podía pensar que Dios estuviera tan cerca de la persona y una persona pudiera tener tanta confianza en su Dios. Ahí. Yo le voy a hacer, a usted no le voy a hacer esta pregunta, pero a los demás invitados les suelo preguntar que si en sus momentos de soledad entran en una iglesia. Y para su agradable sorpresa le diré que la inmensa mayoría me dice que suele entrar cuando se encuentra con déficit de amor, de compañía, de comprensión, que suele entrar en la iglesia a sentarse, a hablar, a rezar o simplemente a empaparse del silencio y la espiritualidad que se... Y o sea que para su satisfacción le digo que pues los invitados que han pasado por aquí, a usted obviamente no le iba a hacer la pregunta, no, pero sí le digo el resultado de la encuesta. Yo tengo la suerte y el privilegio de tener la capilla en casa y de poder comenzar el día en la adoración y en la oración y acabarlo también, ¿no? Quiero decir que, pero pienso que efectivamente necesitamos todos esa presencia amorosa que nos envuelve y que misteriosamente nuestro corazón intuye. Hace 5 años, la primera vez que hablamos en su despacho, me dijo que había sentido feeling con Huelva y que se sentía muy bien. Y ahora, después de 5 años, que ya tiene más recorrido, le pregunto, ¿cómo sigue esa corriente? Pues yo pienso que el feeling sigue aumentado, porque yo pienso que ahora ya, de broma, a veces digo que ya ganaría yo algún concurso sobre Huelva en su conjunto, porque también es un privilegio el poder decir, he estado en todos los pueblos de Huelva, he estado en todas las iglesias de Huelva, he entrado en muchas casas de los pueblos, de la ciudad, y la verdad que esa acogida inicial, a mí me parece que ahora se está haciendo más que acogida, pues familiaridad. Qué curioso, creo que no me equivoco, que la primera vez que vino usted a Huelva fue para concelebrar con el Papa. Efectivamente, y ya hay testimonio en el libro Los grandes días de Huelva, o Los días inolvidables de Huelva. Aparezco ahí en la avenida de Andalucía. Es curioso que la primera vez que pisa usted Huelva es para concelebrar con el Papa. Con un calor tremendo. Sí.
algún recuerdo imborrable de su vida. Hombre, quizás, bueno, hablando de recuerdos imborrables, yo estoy muy vinculado a mi pueblo y es un pueblo pequeñito de 400 habitantes y cuando me preguntan así, Bocajarro, aparece siempre el recuerdo de mi primera misa en la plaza de mi pueblo, porque la iglesia era pequeña, rodeado por la gente de mi familia, mis amigos, en un ambiente muy familiar con las cosas del pueblo. Bueno, pues ese ha sido para mí un momento imborrable. Bueno, ahora vamos a entrar a caminar un poco, con su permiso, por la cara oculta de su luna particular. Entonces, yo preferiría que me contestara con brevedad. Quizás retrate mejor lo que le quiero preguntar. Si yo, por ejemplo, le digo el flash, la instantánea, la fotografía que recuerda como de mayor felicidad. De mayor felicidad, pues posiblemente el momento en que consagro por primera vez el cuerpo de Cristo con un pan que ha amasado mi madre y lo presento ante mi pueblo. ¿Y qué logra especialmente emocionarlo, conmoverlo? Pues a veces cualquier gesto pequeño me conmueve. O sea, yo a lo mejor no soy tanto dado a emociones grandes, cuando hay con mucha gente a veces me bloquea, pero si estoy observando, por ejemplo, no sé, el gesto de ternura de un padre hacia su hijo, de una persona al lado de un enfermo, esos gestos pequeños cargados de humanidad, pues eso sí me enternece mucho y me emociona. Don José, ¿cuál cree que es la fuerza más potente del mundo, la que logra moverlo? Sin duda el amor auténtico. El amor auténtico es la fuerza que mueve y que mueve bien. ¿Cuál es para usted su primera necesidad vital? Pues la primera necesidad vital es sentirme mirado por Dios. Algo que no quisiera dejar de hacer en su vida. De que las personas que pasan a mi lado se sientan acogidas y bien tratadas. O sea que... ¿Y cuál es la mayor aventura que ha vivido? La mayor aventura, pues quizás han sido los viajes que he hecho para visitar a misioneros. Recuerdo el de Chile, que recorrí Chile desde el desierto de Atacama hasta la zona de Ancud, donde hay muchas islas, y entonces me moví por allí con el obispo, y un viaje, dos viajes que he hecho a África. ¿A qué le tiene miedo? Hacer daño. ¿Y cuál sería el regalo más hermoso que le podrían hacer? Pues decir que les he ayudado a creer. ¿Le gustaría hacerme alguna pregunta a usted a mí? Pues sí, ¿qué espera del obispo hoy en esta sociedad? Pues cercanía, y que sea realmente el pastor, y que conduzca a su rebaño y que siempre encuentre el calor de su obispo cuando lo necesita. Vamos ahora a reposar las tazas de café, vamos a escuchar un poco de música. Me la ha puesto usted facilísimo, porque en la otra entrevista me pidió usted, para mi sorpresa, una canción de Simon y Garfunkel. Y más sorpresa aún cuando el martes santo, mientras que la lluvia no dejaba salir al estudiante y estábamos los dos charlando, y usted me reconoció, se acordó de aquello y me dijo, además le pedí una canción de Simon y Garfunkel. Bueno, pues mientras que vamos a escucharlo, yo le quiero obsequiar, un recuerdo de la visita, con el pregón que este año he dado a nuestro patrón, San Sebastián, y me he permitido pues ponerle una pequeña nota, le digo, para José, obispo de Huelva, desde mi cercanía y afecto personal, con un abrazo. Muchísimas gracias. Don José, ¿le gusta abrazar? Sí, cómo no. Yo
Sí, yo creo que soy muy afectivo, muy espontáneo y cuando me encuentro a la gente pues me gusta expresarlo muy espontáneamente. Yo tengo que decir que a mí un abrazo me encanta. Yo creo que la humanidad tiene déficit de abrazos. El abrazo transmite calidez, cercanía, comprensión, ayuda a repartir una carga. A veces habría que hacer una cadena de abrazos. ¿Le gusta soñar? Sí, me gusta soñar, pero ahora yo creo que más me gusta que la realidad no me robe los sueños y que realmente no refugiarme en el sueño, sino que hacer que las cosas que uno desea y valora pues puedan ir transformando la realidad de cada día. ¿Y con quién, digamos hasta de una manera atemporal, no hace falta que sea alguien contemporáneo, con quién le gustaría tomarse un café sin prisas? Hombre, pues con Francisco de Asís. Qué hermoso es Asís, ¿verdad? Los patios, la paz que destila. A mí Asís me ha marcado mucho, la figura de Francisco de Asís también, y una experiencia muy hermosa que tuve con una fraternidad de franciscanos que vivían en una ermita en Valencia, donde yo me preparé precisamente para la ordenación episcopal, en un ambiente muy auténticamente franciscano, y entonces pues yo creo que sería un buen interlocutor, sí. Don José, la vida de las personas, como sucede en la calle, en la playa, en el campo, llueve. Es otra lluvia, quizás empape más que la lluvia física. Cuando esto sucede en la suya propia, ¿quién le presta el paraguas? Bueno, yo tengo muchos amigos sacerdotes. La experiencia de la oración. La experiencia de la oración es una experiencia que yo pienso que para una persona que tiene la misión que yo tengo es fundamental. ¿Por qué? Pues porque igual antes no te he dicho el café con Jesús porque lo tomo todos los días, por decirlo así brevemente, la celebración de la Eucaristía, la lectura reposada de la palabra. Yo pienso que todos estos apoyos realmente son la gran protección que tiene un obispo. Le tengo que decir, a tenor de lo que ha dicho, que una de las preguntas que me hizo un día un invitado, me dijo, bueno, ¿y tú con quién te quisieras tomar un café sin prisa? Le dije, con Jesucristo. Sí, yo en este momento no le he dicho porque para que no pudiera parecer un tópico. Hubiéramos coincidido. Pero bueno, te lo he dicho después, ¿Qué le dice la palabra amor? A mí la palabra amor me dice sobre todo entrega, capacidad de darse, de donarse. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, dijo Jesús. Y brevemente, ¿qué palabra le gusta más del diccionario? Pues la palabra que me gusta mucho del diccionario pues posiblemente sea estrella, porque en medio de la noche la estrella yo creo que es un signo muy hermoso de esperanza, de algo sencillo que hace un guiño en medio de la oscuridad. ¿Y qué palabra borraría? La palabra odio, agresividad. Sí. ¿Recuerda cuándo ha llorado por última vez? Por última vez, pues... A ver, ahora lo tengo que... Es que tengo la vida tan llena de cosas que la verdad es que a veces me cuesta un poquito recordar, pero sí, ante la enfermedad de una persona concreta. Piense que le queda un minuto, si no de vida, al menos de capacidad de controlar sus sentimientos, y ¿con quién quisiera compartir ese minuto? Pues con la persona que tengo delante. Quiero decir, la persona que esté delante de mí en ese momento de la vida, porque a mí me parece que es muy importante el saber valorar a cada persona que te sale al encuentro. Y si me dijeran, pues te queda un minuto, pues estamos aquí, pues aquí lo pasábamos. ¿Y qué le diría a esa persona? Bueno, pues me gustaría decirle con la misma sinceridad
que le oí decir a un amigo mío enfermo, dice, ya en situación avanzada, voy al encuentro del amor más grande. No seas, nor needs, and then comes the child of, then she'll be a true love who sleeps on